¿Qué huele? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy sí estamos aquí. Estamos aquí. ¿Qué? ¿No era ahí? ¿Al revés? No, que tu micrófono. Ahí. El otro micrófono. Le aprieto. Acá. Ya. Ahí está, ya. Ah, creo que ya estamos. ¿Qué desastre, Cuauhtémoc? ¿Qué cosa? O sea, ¿y por qué a ella no le falló? Pues porque es el mío. Y vamos a estar hablando ahorita de sexualidad y esto me sonó así como a cuando no se puede. Ay, No no. te digo, a lo mejor será ahí la situación, porque algo falló en el último momento. Bueno, no sé, es una metáfora de algo. Bienvenidos, hoy sí estamos aquí. Resulta que la semana pasada tuvimos un malentendido y el programa que estaba destinado a transmitirse no se transmitió. Pero hoy sí estamos aquí y el programa de la semana pasada lo transmitiremos la semana que viene para que lo escuchen porque quedó muy padre. Fue el chiste de ser artista y el chiste de las artes. Hoy vamos a tocar el tema de el chiste de la sexualidad. Y el programa es en vivo. Ya subí al chiste de la vida una pregunta para el día de hoy que es ¿qué es lo que más te causa placer? Así es la pregunta abierta. ¿Qué es lo que más te causa placer? El grupo de Facebook pues, es el chiste de la vida. Y si ustedes entran al chistedelavida.com los manda al grupo de Facebook. O sea que es fácil accesar. ¿Y por qué la pregunta es así de abierta? ¿Qué es lo que más te causa placer? A ver, ¿por qué será, Jessy? Pues la verdad es que me dejas un poco en blanco, porque si dices que hablas de sexualidad y luego preguntas eso, pues es como con jiribilla, ¿no? O sea, tú ¿De qué te piensas que quieres le estoy enterar? preguntando, ándale, tú piensas que le estoy preguntando así como, ¿qué posición te gusta? O cosas Qué así, bárbaro. pero no No. va por ahí. Fíjate que La me quedo pregunta capaz. es tal cual, la pregunta es tal cual, dice, ¿qué es lo que más te causa placer? Porque precisamente lo que hoy quiero platicar con la gente es el tema de que la sexualidad es una dimensión del ser amplísima y que Ajá. generalmente la hemos reducido al coito, a la procreación, al tema de los genitales y así, cuando realmente se trata de una cosa completamente diferente y muchísimo más amplia. Donde la propuesta que yo les voy a hacer es que voy a argumentar que la sexualidad es la capacidad de disfrutar. Y entonces todo lo que te causa placer es parte de tu vida sexual. ¿Ok? Unos taquitos, Cuéntanos más. un buen libro, contar chistes. ¿Ok? ¿Es Pero- parte de la sexualidad? sí, pero ahorita vamos a llegar. Ok, ¿Ok? ok. Recuerden que los teléfonos aquí en cabina 3122 4126, 3122 4577. Y también nos pueden llamar y hacer aquella pregunta sobre sexualidad Chan, que chan, chan. nunca te has atrevido a hacer en público. Porque la gente dice, ¿ya viste al que preguntó lo de que no? Bueno, pregunta, no significa que la vaya yo a leer al aire, a lo mejor no es adecuada, porque finalmente estamos en un horario en el que a lo mejor niños nos están escuchando, entonces no vamos a meternos a algún tema así muy polémico o profundo, pero mándala y con mucho gusto te respondo hasta donde sea posible, o lo respondemos ahí mismo en la página de El Chiste de la Vida. Entonces, bueno, hoy vamos a estar hablando del chiste de la sexualidad. Y fíjate, me mandaron un chiste que me dio mucha risa. A ver. Y sí lo quiero comentar. Pero a ver, primero deja ver quién me lo mandó. Así, punto número 1. ¿Quién me lo mandó? Para Pero ti sí la es malo, sexualidad. ¿no, eh? No, es muy bueno porque es así, muy elegante. Muy elegante. No, pues en lo que lo encuentro mejor lo cuento porque sí me lo aprendí. Ay, qué memoria, qué bárbaro. Que dice... el director de una empresa se da cuenta que uno de sus gerentes, que siempre había sido como muy buen empleado, de pronto desaparece a ratos en la tarde y luego ya llega, ¿no? Y entonces pues él, no queriendo pensar demasiado mal, pero tampoco ignorándolo, dice, pues lo va a mandar a investigar, y contrata a un detective, lo manda a seguir y todo, ¿no? Pues ya regresa el detective y le dice, pues mire, el licenciado se sale en la tarde, se va a su casa, hace el amor con su mujer, se fuma uno de sus habanos y se regresa y continúa trabajando. Y dice el otro, bueno, pues entonces está muy bien. Yo pensé que era algo malo, pero no, qué bueno que me dice eso. Entonces dice el detective, disculpe, ¿me permite tutearlo? Sí, por supuesto, háblame de tú. Ok, entonces déjele, repito. El licenciado se va a tu casa, se va con tu mujer, se fuma uno de tus habanos y luego ya se regresa. A lo mejor no me había entendido la primera vez. No, ¿Ves? El problema
de hablarle de usted a la gente. Que a lo mejor no se entiende lo que quiso decir. Las indirectas. Exacto, bueno, no. Es que el otro no quería escuchar el problema. Bueno, a ver, pues vamos a hablar de sexualidad. Para ti, por cierto, tengo una invitada el día de hoy. Por si no se habían enterado todavía. O sea, mal saque con el tema que elegí para hacerte invitada. No, es buenísimo. ¿Ves? Ahí ya está el problema. ¿Sexualidad es igual a malo o qué? Mal saque, dije, no que sea malo el tema. Elegiste uno de los mejores Uno de temas. los incómodos. Buenísimo. Uno de los incómodos. Bueno, pero eso es lo que yo quisiera que hoy despejemos. Pues porque estamos en un sauna transmitiendo. Sí, en vivo, y por eso estamos rojos ya todos. No es cierto. A ver, venga su pregunta. A ver, para ti, ¿qué es la sexualidad? Es parte de la identidad de una persona. Es toda una dimensión de la persona. ¿La dimensión de arriba o la de abajo? La de de atrás, igual. Okay. Es parte de la identidad de una persona. Así entonces tú te refieres al género. También es parte de, ¿no? Por ejemplo, normalmente cuando hablamos de... Exacto. O masculino. Exacto. Entonces cuando la palabra está así solita, sexo, se refiere a eso, al género. Masculino o femenino. Cuando hablamos de sexualidad, ya me gusta que digamos es toda una dimensión del ser, mucho más amplia. Es como si yo te digo, ¿qué es la dimensión emocional de un ser humano? La dimensión emocional es todo este sistema que funciona para hacerte sentir por ejemplo, de una manera alegre, de una manera triste, de una manera enojada, una reacción. Pero es todo un sistema, ¿no? Es muy complejo y tiene mucho que ver con la interacción con el entorno. Así es. Entonces, así como las dimensiones son complejísimas, ¿no? Ya hemos dedicado varios programas a hablar de inteligencia emocional. El tema de la sexualidad también quisiera que vayan pensando, es así de amplio, porque normalmente se reduce mucho. Se convierte así como si fuera algo, por ejemplo, imaginamos, ¿no? Así, pues los viejitos no tienen vida sexual. Porque pues, como lo estamos reduciendo mucho, nos imaginamos que no. Pero las emociones, ¿a qué edad empezarán, por ejemplo? Desde bebé, ¿no? Desde bebé. ¿Y a qué edad terminan? Pues hasta que te mueres. Hasta tu última emoción, que puede ser un susto, sí, o un gozo. Tú sabes ese chiste que están preguntando en la escuela que sobre anécdotas de la muerte, y están platicando sobre la muerte en la primaria, ¿no? Y entonces de pronto Pepito dice, maestra. A ver, Pepito, que dice, mire, yo he pensado mucho que a mí, cuando yo me muera, me gustaría morirme como mi abuelito. ¿Cómo, Pepito? ¿Cómo se murió tu abuelito? Y dice, pues así, tranquilito, no se dio cuenta, estaba así dormidito, se fue relajando, y ya, de pronto pues sucedió, y ya se murió. Ay, qué bonito, pues sí, es el deseo que tenemos todos. Dice, sí, lo que no quiero es morirme como los pasajeros del autobús de mi abuelito, porque cuando se quedó dormido en la curva, pues... Eso sí no me gustaron. Así es como no me quiero morir. ¿Y tú cómo si te quieres morir? ¿Cómo? Pues fíjate que como el abuelito de Pepito. No, fíjate qué chistoso que me preguntes eso, porque hoy en la mañana estaba platicando con mi mujer de eso. Le digo, yo ya sé cómo me quiero morir. Nunca has tenido así como un gripón, no, y que te sientes tan cansado que sabes que, no sé, te falta tomarte la medicina y ya estás así en tu cama y no puedes y decides no hacerlo, sí. ¿No? Y decides no, y tienes ya muchas ganas de hacer pipí, pero no te levantas y nada más cruzas las vías y no puedo, ya me voy a dormir. La verdad así, o sea, me encantaría que sea la enfermedad por la que me muera, me ponga tan cansado que me dé flojera y simplemente me quede dormido y listo. Desear no significa que te suceda, pero la verdad, si se vale escoger, para. Bueno, entonces el tema es que las personas tienen una vida emocional desde que nacen hasta que se mueren. El intelecto, por ejemplo, ese sí sabemos que no está presente desde que nacemos. Los niños no piensan, no tienen un vocabulario completo, no pueden establecer una operación matemática inmediatamente de que nacen, ¿no? Eso se va desarrollando así poquito a poquito. Mi bebé que tiene ahorita 1 año 6 meses, pues ya dice palabritas, ¿no? Y ya dice ti y no, y ya así, pero todo ese tiempo para desarrollarnos elementos bien básicos. Entonces, por ejemplo, ese no. Pero en principio, a menos que tengas una enfermedad, también el intelecto estará contigo hasta el final de tus días, ¿no? El movimiento, pues tienes movimientos muy básicos cuando naces,
van a seguir desarrollándose y te seguirás moviendo idealmente hasta el final de tu vida y así, ¿no? Entonces, lo primero que yo les quiero proponer, ahorita nos vamos a ir a un corte, pero quiero que lo vayan pensando, es, ¿y la sexualidad cuándo empieza y cuándo acaba? ¿Ok? Y partiendo de eso, ahorita que regresemos, pues debatimos. Nos vamos a ir a un corte, ahorita regresamos. Continuamos en el chiste de la vida, estamos hablando de sexualidad. Casi no nos podemos a reflexionar sobre nuestro origen, ¿no? Los seres humanos somos el resultado de un acto sexual. Ajá. ¿No? Sí, claro. Y qué bueno. Pero a mí me trajo la cigüeña. ¿Y con quién se acostó la cigüeña para poderte traer? No No sé. estés diciendo cosas fantasiosas. Te digo, y qué bueno, porque imagínate si pudiéramos procrear pensando, ¿no? Así que me gustara mucho a alguien y de pronto, ¡ih! Ya la embaracé. ¿No? Así, hijo, es que estuve pensando toda la noche, híjole, la torre, ¿no? Pues bueno, ahora sí que bendito sea Dios. No es tan sencillo. Requiere de todo un... Y dice Rodo que sí, ¿eh? ¿Qué onda? No, pues imagínate qué O sea, miedo. ¿cuántas? Si pudieras embarazar a alguien porque pensaras en esa persona, no. ¿A cuántas Qué habrías embarazado bárbaro. ya, Cuautliaro? Imagínate las artistas que tendrían que hacer para cuidarse. Tendrían que tener algún domo antipensamiento alrededor de ellas, porque imagínate, toda Shakira saldría embarazada cada concierto. No. Entonces, bueno, afortunadamente no es así, ¿no? Afortunadamente no es así. Requiere del encuentro. Sabemos que existe la inseminación artificial y una serie de cosas, pero uno, es la excepción, o sea, la mayoría, yo no conozco a ninguna persona que haya sido generada en una probeta en un laboratorio, se supone que los puede haber, y de inseminación, pues sí conozco, pero pues sigue siendo la minoría. Y aún así, el tema es que se sigue encontrando un espermatozoide y un óvulo para que se pueda dar la concepción. Entonces, células sexuales, es decir, no se reunieron dos neuronas para que naciera Jessie, no, se reunieron dos células sexuales y con características extraordinarias. El óvulo, la célula más grande que puede generar el cuerpo humano, es gigante en comparación al espermatozoide, que es la célula más pequeña que puede generar el ser humano. Entonces el encuentro es como un meteorito que entrara a un planeta. Así que llegara un cometa con su colita del cometa y todo, así puedes imaginarte la gran diferencia, la dimensión que existe entre una cosa y la otra. Además de que estamos acostumbrados a imaginar, pues por lo que nos han dicho, que los espermatozoides se vienen como peleando, ¿no? Yo quiero llegar, y el primero que entre, ¿no? Y no, para nada. Resulta que los espermatozoides viajan como en grupo, como si fueran parvadas, donde se cambian de lugar cuando ya el de adelante ya hizo mucho esfuerzo, entonces se pasa otro adelante, como si fueran ciclistas, como si fueran parvadas de pájaro, interesantísimo. Y además se apoyan, o sea, se van como abriendo paso unos a otros en los líquidos que tienen que atravesar. Y cuando ya llegan frente al óvulo, es el óvulo el que elige cuál es el espermatozoide que entra, nada de que quítate, yo me metí, así, ¿no? Entonces, podrías considerar que de los, literal, millones de espermatozoides que estaban en ese momento en fila, te eligieron a ti, pero no solo te eligieron a ti, sino que además llegaste y estuviste ahí en la posibilidad de nacer gracias al trabajo y al sacrificio de los otros espermatozoides. O sea, ellos, la mayoría de los espermatozoides tienen la misión de sacrificarse, de pasar y de abrir camino y de ayudar al que sea que vaya a ser el elegido en esta ocasión, ¿no? Entonces, bien interesante, porque me gustaría empezar a cambiar nuestra noción de todo, ¿no? Y decir, fíjate qué hermoso para empezar. Ajá. Es un evento interesantísimo. Ya se sabe que no es bajo este criterio como de el más fuerte es el que va a ganar, el más rudo. No, el que tenga mejor equipo, el que trabaje mejor con los demás. Y que hay esta comunicación a nivel bioquímico entre el óvulo y los espermatozoides para decirle, ok, tú, ¿no? Contigo vamos a hacer la vida. Y en muchas ocasiones otros espermatozoides ayudan a hacer los agujeritos que se necesitan en lo que vendría siendo como la atmósfera del óvulo para que entre el elegido y pueda engendrarse una vida, ¿no? Empiezas a crecer a una velocidad extraordinaria. Es increíble a qué velocidad se empiezan a multiplicar estas células. Me tocó ver en un documental padrísimo
que el famoso código genético, ¿no? Todos los planos se empiezan a desplegar para que cada célula sepa dónde tiene que terminar, ¿no? Y entonces en este documental tomaban a una célula que ya había llegado a una extremidad y la movían, la removían y la pasaban, haz de cuenta, al hígado chiquitito del bebé. Pues ahí va la célula, se mueve y vuelve a pasarse hasta el brazo. Wow. O sea, imagínate la precisión de todo el diseño que tienen que estar organizándose, comunicándose, adaptándose al medio ambiente. Porque además hay muchísimos elementos que se van a activar o desactivar durante todo el embarazo, dependiendo de la percepción que tenga la mamá. Es decir, ¿tú tienes hermanos? Sí tengo. Okay. ¿Cuántos hermanos Una. tienes? ¿Tienes una de hermana? 19. ¿Es más grande que tú? No, más pequeña. chica. Ajá. Ok. Entonces, muchas de las cosas que te distinguen a ti de tu hermana tienen que ver con durante el embarazo cómo estaba tu mamá. Te voy a explicar el ejemplo extremo. Toman a unos ratones de estos de laboratorio, con los clásicos que se hacen experimentos, y entonces esta es una ratita que está embarazada, y durante su embarazo la tratan muy bien, le permiten descansar, la alimentan, le ponen una temperatura adecuada y entonces tiene a sus ratoncitos, ¿no? Y estos ratoncitos nacen bastante promedio, con el cerebro desarrollado como tradicionalmente tiene un ratoncito, de las medidas como muy estándar y listo, ¿no? Esa misma ratita se vuelve a embarazar y ahora la incomodan. Entonces le cambian la temperatura, hace un poco de frío o hace mucho calor, no le dan comida cada vez que quiere, sino a ratitos le dan comida, quizás la despiertan cuando está dormida, ¿no? Entonces no es que la torturen, pero sí, todo su embarazo ya no fue tan lindo, ¿no? Ya no fue tan cómodo como el anterior. Y resulta que sus ratoncitos nacen con más fuerza en las extremidades, nacen más patones y con el cerebro menos desarrollado. Como si el tema de que la mamá vivió hostilidad durante el embarazo se convirtió en decirle a sus crías, híjole, está muy fuerte aquí afuera, vénganse, prepárense porque está rudo el clima aquí afuera. Y entonces ese experimento, que por muchos años había sido debatido, ¿qué tanto afectará el que una mujer, por ejemplo, estaba esperando este bebé o no lo planeó? Estás en una época en que no tienen dinero o que traes ahí un súper problemón con tu pareja y no va a reconocer a tu hijo, cosas así, pues qué tanto le afecta a los bebés. Wow. Y, por ejemplo, en algunos países de Europa, no los ricos, sino los países pobres de Europa, sucede que cuando un matrimonio no puede sostener económicamente a todos sus hijos, el gobierno les ofrece un orfanatorio donde cuidan a sus hijos. Y sin embargo ellos van y los visitan, a lo mejor todos los días, a lo mejor los fines de semana, o sea, es como que te asisten a cuidar a ese hijo que no pudiste, ¿no? Bueno, pues como ahí sí se sabe quiénes son los papás de cada niño del orfanatorio, se observó la misma relación en los hijos que se quedaron en casa y los hijos que se fueron al orfanatorio. Es decir, los del orfanatorio van desarrollando con el tiempo más fuerza en brazos, en espalda, en piernas, menos desarrollo intelectual, y los que se quedaron en casa, más desarrollo intelectual, menos desarrollo corporal, como si fuera menos hostil la situación, ¿no? Entonces es increíble pensar que, por supuesto, el embarazo tiene toda su magia, hay una conexión muy fuerte, como si fuera un diálogo entre estas células que se están formando, el código genético que indica pues dónde va cada cosa, pero que no es determinante en su totalidad, sino que tiene flexibilidad, digamos, para adaptarse. Oye, pues parece que allá afuera hace mucho frío, pues le vamos a poner más pelo, ¿no? O sea, como cosas así que van a tener que ver con que te estás adaptando a la vida, ¿no? Oye, pero me llama muchísimo la atención, pues esta perfección que existe desde el momento en el que está a punto de fecundar el óvulo, ¿no? O sea, ¿cómo desde ese momento ya existe algo perfecto que va creciendo de una manera perfecta, que se va desarrollando? Sí, por perfecto te refieres a algo, es una vida que se está adaptando a la vida, sí. Ajá. Porque perfectos, pues ni yo, fíjate, ni yo. Y eso, estamos hablando de términos muy... Sí, me refiero, por ejemplo, bueno, eso sí me queda claro que no eres perfecta. Vas a ver. Más imperfecto. Después de este corte ya no van a oír una cierta voz que estaba por aquí de visita.
Bueno, entonces aprovecho antes de ir. Para decir que tiene chueca una oreja, tienes un colmillo que va para el otro lado. Me refiero a la perfección que existe en la naturaleza. Sí, la belleza de la vida. ¿Cómo se da esta orquestación de todas las cosas? Ándale. Incluso las incomodidades. Entonces este bebé se va desarrollando en la panza para que llegue un momento donde ni el bebé ni la mamá están cómodos. Tú naces naturalmente cuando ya la mamá cada vez que se para, ay, la espalda, ay, ya dormí chueco, ay, ahora no pude respirar. Entonces hay un deseo en la cabeza de tu mamá de ojalá ya se saliera. ¿Sí me explico? O sea, ya hay algo, aunque no lo expreses abiertamente, pero hay una parte de ti que ya esto de estar embarazada y que qué bonita me veo y que los ojos me brillan y todo, ya también de pronto es bueno, ya está bien, puedo sacrificar esa belleza, claro. Pero ya, ¿no? Saquen esto, ¿no? Y el bebé, que ya lleva mucho tiempo en la misma posición, o sea, ya está de cabeza todo el tiempo, ya no está así de que flota en el agüita y no sé qué, y entonces los brazos ya le están apretando, ya le incomoda, ya, y entonces hay una comunicación en donde de alguna manera se ponen de acuerdo de, pues yo creo que ya, ¿no? Y entonces las contracciones que van a hacerle al bebé más incomodidad, y además van a hacerlas, obviamente, en la dirección en la que lo van a empujar, ya salte, ¿no? Porque además salir del cuerpo de la mamá es difícil, es pesado, es un espacio muy estrecho, pero uno, te sientes expulsado, el cuerpo te está diciendo venga, circulando, pero también tú un poco, sabes que yo ya estoy un poquito hasta las chanclas de aquí, lo que sea será mejor, ¿no? Entonces, si no hubiera eso, por ejemplo, pasó con mi hijo, Axan, empezaron las contracciones, se rompió la frente y no bajó, quiere decir que no estaba incómodo. Él pues, ya me sigo, ¿no? Venga, ustedes vayan haciendo. Y pues, ¿cuál? ¿No? Entonces ya tuvo que ser cesárea porque no salió. Lo ideal es que no, ambos de alguna manera se comunican, mamá e hijo, ¿qué onda? Ya, ¿no? O sea, yo creo que yo estaré mejor con mi propia habitación y tú con la tuya, ¿no? Cada quien en su camita. Entonces, bueno, nacer. ¿Y nacer qué significa? Venir del microcosmos. Tú vienes de un universo específico en donde hay alimento, hay un ambiente, hay una temperatura, hay un desecho, hay todo. Estás en un microcosmos donde está completa la vida, tanto ingieres como desechas, te comunicas, tienes sensaciones corporales, etcétera. Pero ese cosmos te queda chiquito. Hay un momento donde ya estoy como hastiado, ¿no? Y entonces vendrá ese deseo de, ok, quiero ya pasar a un universo más grande, ¿no? Y entonces, bueno, pues salir a la vida. Y ese periodo de nacer fue estudiado por un psicólogo que se llama Stanislav Grof, y él, por ejemplo, observó que el periodo de cuando el bebé ya se siente incómodo, el momento en que hace su primer esfuerzo por empujar, el atravesar el túnel para salir y el salir, si no se llevaba bien, va a provocar distintos trastornos psicológicos en la edad adulta. ¿Por qué lo observaba? Porque se fijaba que, por ejemplo, los esquizofrénicos los ponía a dibujar cosas. Creo que la grabación acaba de detenerse. Es que ya saben que estoy grabando los programas para YouTube. Ya tenemos una mano que nos está deteniendo la cámara. Bueno, perdón. Entonces él observaba que las personas que tenían esquizofrenia y que estaban haciendo sus dibujitos de cosas, de sueños extraños que tenían y cosas así, dibujaban, por ejemplo, túneles y túneles que les causaban mucha angustia y mucho conflicto, o un gran monstruo que estaba como al final del túnel y no los dejaba pasar, o la sensación de asfixia o así. Y entonces él empezó a relacionar los dibujos de distintos esquizofrénicos y paranoides y así, hasta que descubrió que había un patroncito. Y ese patroncito se podía relacionar con esas 4 etapas. Una de las cosas que más te podía causar así como conflicto es, antes de nacer, la sensación de que está grandísimo, que estoy como flotando en la nada, ¿no? Que es la sensación de estar en el vientre. Después, tengo que pasar por ahí y está cerrado. Entonces era el monstruo que dibujaban estas personas. Luego, atravesar el túnel. Estas personas imaginaban que viajaban y que nunca llegaban a ningún lado, ¿no? Y después, la sensación de una luz abrumadora que no sabías qué pasaba, pues era nacer, ¿no? Sí. Ya nacías y estabas en el mundo. Entonces, tan peculiar es este momento del nacimiento, que en el fondo es el cambio de un universo chiquito a un universo más grande,
Y donde me gustaría, para irnos a este corte, dejar la idea, ¿y qué tal si morir es lo mismo? Es decir, es pasar de este universo a un universo todavía más grande. Regresamos. De pronto darte cuenta que estás entrando en un universo nuevo y que en ese universo nuevo el puro tamaño al que te topas pues es impresionante. Claro. Decimos que quizás ahí se forma la primera sensación de abandono. En algunas corrientes psicológicas hay un concepto que se llama la huella de abandono. La huella de abandono es todos los seres humanos en este cambio de dimensión, ¿no? De venir de un microcosmos y pasar a un cosmos. Hay un momento, hay una sensación, porque no tienes intelecto, no tienes vocabulario, no ves bien, los bebés no tienen la vista desarrollada por completo, etcétera. Hay una sensación de abandono, de vacío, de estoy en la nada y siento pues que me manipulan, me mueven, me tocan, ¿no? Hay cosas que nunca he sentido y quizás, además lo más probable es que ya que te tocan luego te dejen, porque te dejan en la incubadora o te dejan en los cuneros, así, ¿no? Entonces todos esos ratos ya son registrados por el cerebro emocional, por la parte límbica del cerebro, aunque no tienen ningún vocabulario para registrarlo, ¿no? Entonces por eso muchas personas en regresiones o hay una cosa que se llama renacimiento, que lo que haces es que actúas como que estuvieran naciendo otra vez. Entonces, por ejemplo, el doctor o la doctora cierran las piernas y tú atraviesas así y te pasas así en medio para salir. Y muchas personas jugando a hacer eso tienen como memorias, como sensaciones de abandono, de frialdad, de vacío, de silencio o de rudeza, ¿no? Así como que ¡ay, ay! Me sangolotearon para todos lados. Dolores extraños que les regresan en un brazo o algo y luego ya le preguntan a sus papás y no, pues sí, fíjate, es que cuando tú naciste este brazo tardó en salir y se te lo lastimaron. O sea, cosas así increíbles que sabemos que están registradas en el cerebro, pero no tienen conciencia intelectual, ¿no? O sea, no tienes un nombre, no tienes una fecha. El doctor Martínez me pellizcó, mamá, ¿no? Sino simplemente unas sensaciones extrañas. Oye, y por ejemplo, en este caso tendría que pasar por una terapia la persona para entonces poder tener como ese tipo de memorias o de regresiones. Sí, te digo que se llaman así regresiones o renacimientos y se usan cuando la persona nomás no halla dónde está la fuente de su angustia, ¿no? Por ejemplo, no le hallo, de niño estabas muy solo, no, siempre estaba cuidado, tengo 8 hermanos, estaban todo el tiempo conmigo, así, ¿no? Bueno, y alguna vez te les perdiste, no, pues así. Y entonces de tanto buscarle, de pronto el psicólogo puede sugerir, a ver, vamos a hacer un renacimiento. Entonces te ponen una sábana, por ejemplo, te envuelven una sábana para que sientas como estar metido en algo, ¿no? Como si estuvieras en el vientre. Y la sábana, la salida es a través de las piernas del doctor o la doctora, que simplemente las tiene juntas. Entonces tú lo que tienes que hacer es con la cabeza empezar a empujar y atravesar así, ¿no? Entre las piernas y ya. Bueno, no sabes cuántos como memorias, ¿no? De pronto, sentí esto y me angustió horrible. Y pues de ahí viene tu angustia. El hecho de revelarla, el hecho como de contactarlo, es el principio del proceso terapéutico. No a todos les funcionaría porque quizás tu nacimiento no fue nada drástico. De alguna manera lo viviste bastante bien. Pero te digo, en algunos casos que nomás no le hayan, se van hasta allá. Ahora, aquí me voy a tener que ir un poquito adelante y luego ya me regreso. Resulta que el placer es una bioquímica. Es decir, disfrutar es el resultado de ciertos químicos que se liberan principalmente en nuestro cerebro, ¿no? Entonces hemos escuchado que la serotonina y las endorfinas y la oxitocina y así hay una serie de químicos que cuando se sueltan se vive el placer. Entonces, por ejemplo, insisto en lo que hace rato platicaba contigo, cuando hablamos de sexualidad, la mayoría de las personas piensan, el coito, ¿no? El tema de los genitales y de la procreación y de los orgasmos, pero no consideramos que todo eso es posible, y particularmente los orgasmos y por ende la eyaculación y todo lo que se necesita para que haya una procreación, gracias a estos químicos del placer, ¿no? Entonces estos químicos se liberan, también estos químicos son los que van a provocar que se te antoje, ¿no? Entonces el deseo sexual también son estos mismos químicos que se empiezan a liberar, se empiezan a asociar a través de las feromonas, que es ese olor natural que tenemos las personas y que nos atraen a algunas personas y otras no, y así. Entonces eso nos estimula, se liberan estos químicos y yo tengo deseo, y si yo me agarro a besos con alguien o si nos acariciamos o lo que sea, pues siento placer, pero el placer son esos químicos.
Bueno, resulta que esos mismos químicos son los que usamos para cualquier placer. Comerse unos taquitos con gusto también va a tener que liberar que oxitocina y serotonina y los mismos, ¿no? O leer un libro y decir, está buenísimo, hombre, aquí está el dato que estaba yo buscando, padrísimo, ¿no? Hacer ejercicio y disfrutarlo nos causa esos mismos químicos. Dormir, pero de esas veces que así de, sí que rico, estoy dormido, también son esos mismos químicos. Lo que sea, ¿tú qué disfrutas? Yo disfruto muchísimo dormir, Dormir es una de las opciones. Y reírme. ¿Comer algo en particular? Me encantan los tacos. Los tacos así de puesto. Ok, sí, eres gourmet de puesto. Sí. Muy bien. ¿Hay alguna película que haya sido padrísima para ti, que te encantó? Se llama Siete Almas. Siete Almas. Sí. Ok. Si tú estuvieras en una isla desierta y no tienes comunicación con nadie y no hay nadie, ya te quedaste ahí varada, ¿cuáles serían las 3 películas que quisieras tener? Bueno, una de esas sí es Siete Almas. Ajá. La otra, híjole, hay varias. Por ejemplo, Postdata Te Amo me gusta. Ok. Y A Prueba de Fuego es otra que me gusta. Pero ¿para qué tendrías películas si estás en una isla y no hay tele? Y no hay... no hay laptop, no hay electricidad. Yo no sé para qué querrías tener eso. ¿Por qué tú me preguntaste? Bueno, pues tú caíste. Ok, entonces regresando al tema. ¿Cuándo? Exacto, libros, ahí ya lo entendieron. No hay que tener películas, hay que tener libros. Ya lo puso. Es que no lo escuché. Tú no lo escuchaste, pero sí nos pusieron nuestro respectivo guau. Bueno, entonces el tema es que todo eso, tus tacos callejeros, tu película de las 7 almas, ¿cuál otra dijiste? A dormir, todo eso son los mismos químicos. Los mismos químicos que cuando te diste tu primer beso o cuando tu mamá te abraza, misma química. La sexualidad es eso. La sexualidad es la capacidad de disfrutar. Es una cierta química, así como las emociones son una cierta química. Ahí se tiene que liberar adrenalina para que hagas un coraje. Se tiene que liberar, no sé, X hormona para que te dé tristeza. Entonces, así como las emociones son una serie de químicos en el cuerpo, la sexualidad es la capacidad de disfrutar. Dentro de los posibles placeres, pues está el coito, el orgasmo, los besos, lo que tú quieras. Pero realmente, si ya lo vemos desde esa perspectiva, nacemos con la capacidad de disfrutar. Es decir, los bebés tienen placer. El bebé tiene placer inmediatamente. Temperaturas que le causan placer, olores que le causan placer, sensaciones, el pecho de la mamá, la voz del papá. Eso sí sabemos que ya está echado a andar en el bebé desde antes, por lo que está ya completo de su cerebro. Sabemos que las emociones y la sexualidad están desde el inicio. Y hasta el final. Y hasta el final. ¡Ándese! Ya te adelantaste, ya llegaste al punto al que yo quería. Entonces, ¿cuánto dura la vida sexual de un ser humano? Toda la vida. Somos seres que venimos de la unión de células sexuales, que pasamos por un viaje extraordinario para poder estar aquí, único. Sí se mueren los bebés, o sea, tanto en el proceso del embarazo como nacidos, hay bebés que no pasan del año, 2 años, o sea, y decir, wow, el hecho de que tú y yo seamos adultos y estemos aquí controlando es un verdadero privilegio. Es un verdadero privilegio. Wow. Pero además, que toda la vida nos ha acompañado la capacidad de disfrutar, ¿no? Entonces, si yo te preguntara cómo es tu vida sexual, cuando regresemos de este corte, me lo vas a responder, ¿sale? Muy bien, estamos ya en el último corte de este programa, qué rápido, ¿no? Sí. Nada de interrupciones, porque si no sería corte interruptus. Bueno, no es cierto, es un chiste que solo los que saben de sexualidad van a entender. Ok, entonces yo te preguntaba, ¿cómo es tu vida sexual? Pues clásico, si tú le preguntas a una persona que no piensa lo que acabamos de platicar, te pela los ojos y te dice pasiva o activa. Ándale, o te diría, no, ahorita no tengo pareja, ¿no? O no sé, ¿no? Ay, no, a mi edad ya no pienso en eso, no sé. Cuando realmente la pregunta lo que significaría es, ¿cómo es tu relación con el placer? Entonces, suceden 2 posibles respuestas, bueno, 3. Como chico, mediano y grande. Grande, que yo disfruto mucho.
¿no? Es una opción. Que disfruto mucho, que desde que me despierto, me gusta mi vida, me gusta lo que hago, me gusta con quien convivo, me gusta mi desayuno, me gusta irme a mi trabajo, me gusta, sí, entonces, en general mi día es padrísimo, me gusta lo que hago, me gusta por donde vivo, me gusta oler, me gusta comer, disfruto de una charla, tengo buen humor, eso es una vida sexual maravillosa. Si dentro de esa vida sexual, pues ok, yo estoy casado con mi pareja y con ella tengo un orgasmo diario, está bien, pero solo se suma, no es sin eso no tengo entonces placer, ¿sí me explico? Es un placer más. Quizás estoy estudiando, no sé dónde, no conozco realmente a nadie y hace mucho que no tengo un orgasmo o nunca lo he tenido, no pasa nada, porque mi sexualidad en realidad es mi capacidad de disfrutar. Mediano sería, bueno, pues cuando me acuerdo, disfruto, ¿no? O sea, me agarra el estrés, me agarra la presión, me agarra la vida y de pronto pues me acuerdo, oye, hay que disfrutar de la vida, hay que disfrutar de esta comida, oye, mis hijos están creciendo y no los he pelado, oye, mi pareja hace mucho que no convivo con ella. Entonces, bueno, eso es como, así es mediana mi sexualidad, ¿no? Mis placeres son cuando me acuerdo. Y por supuesto, hay personas con una escasa vida sexual. O sea, desde esta perspectiva. Es decir, no pasan buena noche, no se sienten a gusto cuando despiertan, no les gusta con quién conviven, no les gusta su trabajo, no comen a gusto, no, todo el tiempo se quejan, todo el tiempo maldicen. Y, como diría Alejandro Jodorowsky, una de las causas principales de toda enfermedad es la falta de placer, ¿no? Entonces, por supuesto, enferma eso. Todas estas enfermedades que le atribuimos al estrés, entre otras cosas, son enfermizas porque el estrés te impide disfrutar. Cuando estoy atareado, cuando estoy abrumado, cuando me siento rebasado, pues no disfruto. Entonces ya comí, no me di cuenta que comí, ya estuve platicando contigo y pues nos fuimos directamente a lo que necesitábamos platicar y se acabó. Ya estoy aquí con mis hijos y estoy viendo nada más temas de dinero, de quién te va a cuidar, quién va a cuidar a este niño el viernes, por qué te portaste mal, por qué no hiciste la tarea, ¿no? Entonces sí podríamos decir que hay personas que no tienen una vida sexual y no estarnos refiriendo a si tiene coito. A lo mejor sí tiene coito, pero más bien es como peleado con la vida, ¿no? O peleado con el placer, podríamos decir. Entonces es una concepción diferente, ¿no? Sí, es diferente. De hecho, me estaba acordando de que hace poco estaba platicando justo, por ejemplo, de la risoterapia. Ajá. Entonces, me acordé mucho de toda esta segregación de hormonas que estabas hablando. Y entonces, bueno, todo esto de la oxitocina, toda esta segregación de incluso dopamina y justo esto que no existe, que es como el cortisol, que es la hormona del estrés. Ajá, ajá. Entonces, podríamos hablar de que una persona que pudiera estar con una sexualidad quizás muy, ¿cómo le llamaste? Que no disfruta, por ejemplo. Ok, entonces quizás un antídoto pudiera ser comenzar a reír, comenzar a soltar un poquito con el cuerpo y ayudar a que el mismo cuerpo, a través de la risa, por ejemplo, empiece a generar como esas hormonas de volver a relajarte, volver a disfrutar, ¿no? No, sí, mira, en realidad no es difícil. Ajá. El problema es que es como un círculo vicioso, ¿no? Sí. Si la persona pasó todo el día sin placer, entonces la persona está como desnutrida emocionalmente, por así decirlo. Y entonces esa noche no pasa una buena noche, porque para dormir bien se requiere conectar con el rollo de dormir desde el placer. Mira, tú nótalo así. Cuando tú vas a un gimnasio, tú te das cuenta a quienes les gusta hacer ejercicio y quienes tienen que hacer ejercicio. Sí. ¿Okay? Entonces, los que les gusta hacer ejercicio están más fuertes. Los que tienen que hacer ejercicio están lonjudos. Porque el ejercicio mismo no funciona igual si lo haces disfrutándolo que si lo haces con el gozo. O sea, tu cuerpo responde diferente. Acuérdate que, por ejemplo, si yo siento que la vida es muy hostil, tengo que protegerme. Y una manera de protegerme también es guardar la grasa, por ejemplo. Porque la grasa me da calor, porque la grasa es un alimento en caso de una emergencia. Es así como la alacena que traigo a todos lados, ¿no? Entonces esta persona que está haciendo ejercicio forzado, porque el doctor le dijo, o porque su pareja lo presionó, o lo que sea, no está disfrutando para nada eso de hacer ejercicio, y ese no disfrute está haciendo que sea difícil que baje el peso que está tratando de bajar. Bueno, pues algo muy parecido es con dormir. Una persona que no sabe desconectarse, por ejemplo, de sus preocupaciones,
no puede dormir a gusto. Y si no duermes a gusto, el sueño no es reparador. Y si no es reparador, es como si no hubieras dormido. O sea, al otro día te levantas y entonces vuelve el círculo vicioso, ¿no? Me levanto y no dormí bien, estoy irritable, estoy de malas, no disfruto la comida, no disfruto la conversación, me molesta el tráfico, me molesta mi jefe, me molesta lo que tengo que hacer, etcétera, ¿no? Incluso ahí, por ejemplo, te frustra el no poder dormir y no puedes dormir porque estás frustrado. Entonces claro. Es como ese círculo que mencionas, ¿no? Ajá. Entonces lo que tú dices es correcto y entender, no es difícil. Puedes empezar por reír, puedes empezar por pues, preguntarte qué cosas me gusta hacer, ¿no? O sea, tan sencillo como eso, caminar un rato, convivir con tus hijos, estar con un buen amigo y empezar por los más obvios para ver si después puedes agarrarle el placer a lo no tan obvio, como puede ser tu trabajo, como puede ser el tráfico, como puede ser un día lluvioso, ¿no? Bueno. El último término que me gustaría hoy como reaclarar es, entonces, si mi sexualidad es la capacidad que tengo de disfrutar, ¿cómo le llamarías a la capacidad que tengo de dar placer? O sea, sexualidad es lo que viene hacia mí y me causa placer. Pero ¿y cómo se llama? Lo que yo puedo hacer porque tú te la pases bien. Solidaridad. Afecto, no. Sensualidad. Bajo este criterio, insisto, porque a lo mejor alguien me está escuchando decir, no, en el diccionario no dice, no, ya sé, pero bueno, bajo este criterio, si ya definimos sexualidad como la capacidad de disfrutar, entonces sensualidad es la habilidad que tiene una persona de dar placer. Y yo no doy placer solamente con caricias o con besos, sino que doy placer contando un chiste, doy placer escuchando tus problemas, doy placer acompañándote a hacer un trámite, doy placer prestándote mi carro o dinero, doy placer compartiendo mi alimento, ¿me entiendes? O sea, así como existe bajo este criterio un universo enorme de posibilidades de cosas que puedo disfrutar, pues también existe una enorme cantidad de cosas que yo puedo ofrecer para que los demás disfruten. Y realmente ese término, bien aplicado, nos habla de la belleza. Es decir, cuando decimos, es que tal persona es muy sensual, inmediatamente lo reducimos a su cuerpo, lo reducimos a sus labios, porque volvemos a este tema como la sexualidad genital, ¿no? O sea, eso es todo. No, esta persona sensual quiere decir es una persona placentera y es una persona que transmite ese placer. Cuando una persona ya está reconciliada con su placer, entonces le sucede que las cosas suelen ser de dos vías. Por ejemplo, yo preparo un platillo riquísimo, te preparo una cena. Disfruto de hacer la cena. Pero cuando yo me siento frente a ti y te la pongo y te digo, pruébale. La cara que tú pongas a mí me va a dar un placer extraordinario, a pesar de que quien se va a comer el platillo eres tú, ¿no? Entonces tú puedes decir, híjole, está riquísimo, con lo cual tu sexualidad, ¿no? Está teniendo un momento, una experiencia muy bonita, pero yo también puedo sentir padrísimo de que tú disfrutes, y ahí es cuando la gente ya se reconcilió con su placer. Dar placer me causa placer, es como el placer no egoísta, ¿no? El placer egoísta es, me robo la última rebanada de pizza antes de que alguien se dé cuenta, ¿no? Y el placer no egoísta es, disfruto de avisar, oye, ya nomás queda una rebanada, micha y micha, ¿no? Y entonces ese gozo de poder ceder. Claro, y es muy interesante cuando descubres que justo también eso es un proceso. Claro. Porque en un principio un niño lo que hace es buscar placer para sí mismo. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que yo necesito? ¿Qué es lo que yo? ¿No? Entonces buscas como satisfacerte a ti. Y entonces conforme vas creciendo y te vas desarrollando, vas madurando, entonces buscas quizás hacerlo por alguien más, ¿no? Quizás también decir, oye, pues ¿qué puedo hacer yo por ti? Y empezar como a servir y entonces empezar justo a recibir esa satisfacción a través de la satisfacción que tú puedes ofrecer, ¿no? Sí, exacto. Entonces decimos que es más madura la sexualidad, la vida sexual de una persona cuando es capaz de encontrarle placer al disfrute de los demás. Es como cuando decimos, es que hay gente que come que da hambre, ¿no? O sea, verlo comer, ya se me antojó nada más de verlo comer. O platicar, o ir al Cuau platicar de un dato científico y cómo se apasiona, me dan ganas de aprender, ¿no? O ver a tal atleta esforzar, qué ganas de ser corredor. Entonces, cuando le empiezas a encontrar el gozo al gozo ajeno. Y esa será la tarea que yo les quiero dejar para toda la semana, ¿no? O sea, que digas, a ver, 1, placeres nuevos, porque también, como todo, caemos en las rutinitas. Me gusta desayunar huevo con chilaquiles, sí es un placer, sí me gusta,
Pero hombre, hay que abrirse a las posibilidades. Debe haber otro platillo también igual de bueno, ¿no? Chilaquiles con huevo. Por ejemplo. Entonces buscar eso, ¿no? Decir, ok, de los 7 días de la semana, 4 hago lo que siempre hago, pero 3 exploro waffles, busco molletes, ¿no? O sea, algo. Y luego vuelvo al mismo. Entonces, como que la primera tarea que yo les dejaría es, busca nuevos placeres. Y puedes decir, para ti mismo, para que no confundas a los demás, tengo una vida sexual muy buena, ¿no? No confundas a los demás porque ya sé que aquí tuvieras que hacer toda una reflexión para llegar a ese término, pero lo puedes ver así. Y la otra es empezar a observar cómo el placer de los demás te puede causar a ti también placer. Yo creo que ahí a lo mejor faltaría una tercera etapa. El bebé, bueno, el niño piensa solo en él, después piensa en los demás, pero condicionalmente, en relación a que algo voy a ganar. Comparto esto para que el otro me preste su juguete, o hago esto para que mi abuelita me quiera. Lo interesante sería llegar como una etapa de un placer incondicional. Me da gusto que lo disfrutes, aunque yo no gane nada, porque tú lo disfrutes, ¿no? Aunque no me des nada. Entonces, bueno, Rafael Contreras nos felicita, y acá en la página Max Madrigal dice, a mí lo que me causa placer es estar con mis hijos, mascotas, hacer ejercicio y además dar clases de artes marciales, o sea, darle de trompadas a otras personas. Qué terrible. ¿No? No, gracias Max, exacto, ¿no? Entonces diríamos, oye Max, ¿cómo es tu vida sexual? Pues esto, ¿no? O sea, esto, estar con mis hijos, darle trompadas a la gente, gritar ¡ya! ¿No? Así. Bueno, entonces fíjense, se llevan 2 tareas, ¿sale? Cualquier cosa, busquen este programa en YouTube, El Chiste de la Vida, y ahí aparecen todos los temas que ya hemos visto. Y te agradezco mucho, Jessy, por haber participado, y espero que hayamos hecho algo bonito por la sexualidad, porque si no luego se pone muy intensa la información y a veces hay que recordar que se trata de otra cosa también, ¿sale? Muchas gracias a ti por invitarme y bueno, pues nos escuchamos la próxima semana. Bye.